Un cordial saludo, soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a la formación jurídica, a la capacitación jurídica, al perfeccionamiento jurídico sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial, porque los principios generales del derecho son la forma en la cual se indica cómo existen los derechos y deberes, cómo aplican los derechos y deberes, es decir, cómo se gozan los derechos y cumplen los deberes. Es la forma en la cual se indica cómo existe el cumplimiento del derecho. Entonces, cuando este conocimiento se entiende en relación con la inteligencia artificial, se conoce cómo aplican los derechos y deberes, es decir, cómo se cumple con el derecho, es decir, cómo existe el bien en relación con la inteligencia artificial, porque el bien existe cuando se gozan los derechos y cumplen los deberes, porque en el ambiente en el cual se gozan los derechos y cumplen los deberes, existe bienestar. Entonces se trata de la existencia del bienestar en relación con la inteligencia artificial y ello existe cuando se aplica el todo de lo definido en el todo del derecho. Por eso el todo de lo definido en el todo del derecho es la forma en la cual se indica cómo existen los derechos y deberes. Y cuando ello se aplica, existe el cumplimiento de los derechos y deberes, es decir, existe el cumplimiento del derecho porque existe la aplicación de los derechos y deberes. Existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en este tema en relación con la inteligencia artificial. Entonces se trata de saber cuáles son los derechos y deberes y previo a ello qué son los derechos y deberes para que cuando se conozca qué son los derechos y deberes, cuando se conoce, cuando se entiende qué son los derechos y deberes y cuáles son los derechos y deberes y por ende, se conoce cómo aplican los derechos y deberes y ese conocimiento se aplica en relación con la inteligencia artificial, existe validez jurídica, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, el bien, en relación con la inteligencia artificial. Y en esta ocasión les explicaré precisamente qué consisten los principios generales del derecho, es decir, los principios jurídicos de validez jurídica, eficacia jurídica y seguridad jurídica. Y la validez jurídica significa la coincidencia del ser con el deber ser jurídico, es decir, la coincidencia del hecho que está relacionado con el derecho al ser un hecho donde aplican derechos y deberes con la forma en la cual le aplica el derecho. Por eso cada hecho tiene su deber ser jurídico, una forma en la cual específicamente le aplica el todo de lo definido en el derecho. Entonces, la validez jurídica es la armonía jurídica entre el hecho sujeto al derecho, relacionado con el derecho, gobernado por el derecho, es decir, el hecho en el cual se debe cumplir con el derecho, en el cual debe existir el cumplimiento del derecho, es decir, el hecho en el cual deben aplicarse los derechos y deberes, debe existir el ejercicio de los derechos y deberes, deben aplicarse los derechos y deberes, deben gozarse los derechos y cumplirse los deberes con la forma en la cual el derecho, el todo de lo definido en el derecho le aplica en él, en relación con dicho hecho. Y por eso el hecho válido jurídicamente es en el cual, es en relación con el cual existe el goce de los derechos y cumplen los deberes, el cumplimiento de los deberes. Es decir, es el hecho en relación con el cual, para que esto quede claro, se gozan los derechos y cumplen los deberes, porque cada ser humano existente en dicha relación jurídica, es decir, en dicho hecho relacionado con el derecho, cumple con el derecho a la medida de la forma en la cual a cada quien, a cada ser humano, le aplique lo definido en el derecho, con base en la forma en la cual cada quien exista a la medida de dicho hecho. Y por eso en relación con la inteligencia artificial, la validez jurídica existe cuando existe el cumplimiento del derecho en el todo del hecho, en relación con el todo del hecho de la forma en la cual existe la respectiva inteligencia artificial que esté incluida en relación con la forma en la cual exista dicho hecho. Es decir, en relación con el todo de la forma de la existencia de un hecho que la involucre. Y por su parte, la eficacia jurídica, que en definitiva es el efecto de la validez jurídica, es decir, del cumplimiento del derecho, es la existencia del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Por eso, cuando se ejercen los derechos y cumplen los deberes, es decir, cuando se aplica el derecho, cuando se aplica lo definido en el derecho, a la medida de la forma en la cual existe el respectivo hecho relacionado con el derecho, existe eficacia jurídica porque existe el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, existe el cumplimiento del derecho, es decir, existe la efectividad de los derechos y deberes y por eso en relación con la inteligencia artificial se trata de que en cada hecho relacionado con el derecho se cumpla con el derecho y por ende los derechos y deberes sean efectivos y por eso se trata del cumplimiento del derecho y no de aplicar lo definido en el derecho en relación con su incumplimiento, es decir, y no de que se aplique lo definido en el derecho en relación con un hecho en el cual se incumpla con el derecho. No se trata del mundo perfecto, no somos perfectos y por ende es posible que excepcionalmente exista un incumplimiento del derecho, pero por regla general, el enfoque del derecho, el ideal del derecho, el ideal jurídico, el deber ser jurídico,
el ideal del derecho, el mandato jurídico, el deber jurídico, el derecho en relación con el cumplimiento del derecho es que se cumpla con lo definido en él, con el derecho, es que se cumpla con el derecho, es el cumplimiento del derecho, es decir, es que exista validez jurídica y por ende eficacia jurídica, porque se trata del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, de que se gocen los derechos y cumplan los deberes en este tema en relación con la inteligencia artificial, con base en la forma en la cual exista la respectiva inteligencia artificial en el respectivo hecho relacionado con lo definido en el derecho, es decir, en el respectivo hecho donde deben aplicarse los derechos y deberes. Y por esa razón se trata del cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial y ello existe cuando cada ser humano es diligente jurídicamente, es diligente en relación con la respectiva inteligencia artificial y propiamente en relación con el todo de la forma en la cual existe el respectivo hecho donde exista una inteligencia artificial y sea un hecho donde deban aplicarse los derechos y deberes, es decir, donde debe existir la aplicación de los derechos y deberes al ser un hecho relacionado con lo definido en el derecho, es decir, al ser un hecho en el cual debe existir el cumplimiento del derecho. Y por esa razón, si ello es así, es posible que existan errores, por supuesto, pero se deben atender con diligencia, se deben atender de una forma diligente jurídicamente con diligencia, para que nunca se afecte el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y por ende el error o la respectiva situación compleja que se presente frente a la forma de cumplir con el derecho se atienda de una forma válida jurídicamente, de una forma efectiva jurídicamente, de una forma eficaz jurídicamente, para que siempre pueda existir y propiamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y por ende no se incumpla con el derecho. Entonces, no se trata de que siempre exista un cumplimiento del derecho desde el punto de vista de que siempre exista claridad sobre cómo se cumple con el derecho, sino de que en cada caso, cada quien debe descifrar cómo le aplica el derecho, cómo le va aplicando lo definido en el derecho a la medida de la forma en la cual exista el respectivo hecho donde cada quien exista y sea un hecho vinculado con el derecho, relacionado con lo definido en el derecho. Y con ese desciframiento, por supuesto, en algunos casos pueden haber errores, confusiones, complejidades, pero si de todas maneras se actúa con diligencia, es decir, se va cumpliendo con lo definido en el derecho con base en la forma en la cual a cada quien le aplique, aunque exista un error frente a la forma de intentar cumplir con el derecho que finalmente como tal, por ende, no logre cumplir con el derecho, se va a lograr que nunca se afecte el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, sino que por el contrario, que siempre exista, que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en este tema en relación con la inteligencia artificial, con base en la forma en la cual cada quien exista frente a una inteligencia artificial, a la medida de la forma en la cual existe el respectivo hecho donde exista la respectiva inteligencia artificial, es decir, a la medida de la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista definitivamente el todo del hecho de la forma de la existencia del hecho relacionado con el derecho que incluye una inteligencia artificial. Y por último, la seguridad jurídica significa la certeza jurídica, la certeza válida jurídicamente, la certeza, la contundencia frente al hecho de la existencia y el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Es decir, que cuando existe claridad sobre la existencia del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, existe seguridad jurídica, porque es claro el que existe el cumplimiento con el derecho, no existen dudas válida sobre ello y por ende pues es contundente el que existe la efectividad de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y se puede decir, bueno, pero entonces se trata de normas, de que existan normas, se requiere de la existencia, se necesita de la existencia de normas explícitas, o sea, que explícitamente estén relacionadas con la inteligencia artificial y no es así, porque el derecho cuenta precisamente con los principios generales del derecho, con sus principios generales, el derecho cuenta con sus principios, con unos principios, existen los principios del derecho y este fundamento, estos fundamentos jurídicos, el fundamento del derecho, es decir, el todo de lo definido en los principios generales del derecho, en los principios del derecho, definen, aclaran, indican cómo existen los derechos y deberes. Y si eso está claro, basta es con que ello se aplique a la medida de la forma en la cual exista el todo del hecho de la forma en la cual exista una inteligencia artificial y exista dicho hecho de una forma que esté conectada, vinculada, ligada, relacionada con lo definido en el derecho. Es decir, y se trata de un hecho donde deba existir el cumplimiento del derecho, donde deba cumplirse con el derecho, es decir, donde deban ejercerse los derechos y cumplirse los deberes, porque es un hecho precisamente vinculado con el deber ser jurídico, es decir, con lo definido en el todo el derecho. Entonces, desde ese punto de vista, basta es con detectar la forma en la cual existen los derechos y deberes a la medida de cada hecho relacionado con el derecho y por ende, cuando existe un hecho relacionado con el derecho donde existe una inteligencia artificial, basta es con saber cómo frente a ese hecho
en relación con la inteligencia artificial aplica lo definido en el derecho y basta con que cada quien aplique ello a la medida de la forma en la cual a cada quien le aplique el derecho, es decir, lo definido en el derecho, el todo de lo definido en el derecho, el todo de lo definido en el todo del derecho, y así se logra que exista validez, eficacia y seguridad jurídica en relación con la inteligencia artificial. Y por supuesto deben existir, o propiamente pueden existir, y sí, en definitiva deben existir normas explícitas sobre la inteligencia artificial cuando sea algo necesario, es decir, cuando sea una forma que aclare cómo puede existir y propiamente cómo existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial. Por ejemplo, en relación con una licencia de funcionamiento de un producto relacionado con la inteligencia artificial, porque ahí sí se requiere especificar qué se requiere, qué se necesita, cuáles son las condiciones para obtener ese permiso. Cuando finalmente sea una solicitud, una necesidad válida, no cuando sea finalmente un control antijurídico de inteligencia artificial que finalmente afecte sin fundamento, o sea, sin validez, de una forma antijurídica, de una forma inválida, de una forma culpable jurídicamente, por negligencia o por dolo, es decir, por negligencias, es decir, sin que existe el ánimo de causar una afectación al goce de los derechos y al cumplimiento de los deberes, pero que de todas maneras exista ello, o por dolo cuando existe la intención como tal de afectar el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a una inteligencia artificial. No se trata de ello, sino de cuando realmente es algo procedente, algo válido jurídicamente, es decir, algo necesario para que pueda existir el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente al producto relacionado con la inteligencia artificial, cuya autorización se requiera para que opere de una forma válida jurídicamente, y en ese sentido, por ejemplo, los usuarios puedan gozar de sus derechos y cumplir con sus deberes, también el que ofrece ese producto y también el sector público que controla el producto. Es decir, para que exista certeza, seguridad jurídica y en últimas validez y eficacia jurídica, porque todo en últimas se incluye en el paquete de validez jurídica, en el concepto de cumplimiento del derecho, o sea, de diligencia jurídica, porque la diligencia jurídica es la forma de cumplir con el derecho, significa cumplir con el derecho, es cumplir con el derecho, y en ese sentido, pues en definitiva, si ello es así y en un caso excepcionalmente, o sea, para un fenómeno de inteligencia artificial específico, es necesario el que exista un permiso ex ante, a priori, antes de poner el producto a disposición del público general, pues será lo procedente. Pero cuando eso no es así, sino que es algo que finalmente afecte el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es un control inválido que finalmente no es procedente. Entonces, solo cuando es algo válido, sí, pues digamos, está bien que existe una norma específica sobre el control de ese producto y propiamente sobre la forma en la cual se solicita y se obtiene la autorización para que el producto se ponga a disposición de un ambiente, de un público general, de un grupo de personas que puedan interactuar con ese producto de una forma válida. Y no sea válido el que sin ninguna autorización el producto se ponga a disposición de, por ejemplo, usuarios, porque pues sea un producto que finalmente va a poner en riesgo inválido, bajo un riesgo antijurídico, bajo un riesgo no fundamentado, no válido jurídicamente, no diligente, a esos usuarios, y por ese pues va a existir una incerteza, una inseguridad frente a si pueden o no gozar de sus derechos y cumplir con sus deberes, y por esa razón, pues en ese caso será algo procedente, pero por regla general, pues no se puede pedir la autorización solo cuando realmente se demuestra que sí es algo necesario. Entonces, ahí sí se requiere como ejemplo el que existe una norma específica sobre inteligencia artificial, pero por regla general no. Y por eso es tan importante conocer y aplicar lo definido en los principios generales del derecho, al ser la forma en la cual se aclara, en últimas, cómo se cumple con el derecho, es decir, cómo existe la validez jurídica, cómo existe en últimas la diligencia jurídica, el cumplimiento del derecho, es decir, cómo existen los derechos y deberes, y cuando este conocimiento se aplica a la medida de la inteligencia artificial, se sabe cómo se logra el cumplimiento del derecho, cómo existe el cumplimiento del derecho, cómo se cumple con el derecho frente a la inteligencia artificial, es decir, cómo existe la validez jurídica y por ende la eficacia y la seguridad jurídica frente a la inteligencia artificial. Se conoce cómo existe la diligencia jurídica, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el bien, el bienestar en relación con la inteligencia artificial. Y no se puede decir entonces que como los principios generales del derecho son algo abstracto, esto genera inseguridad jurídica. Al contrario, esto aplica a la medida del caso, es decir, a la medida de la respectiva relación jurídica en este tema que incluye la inteligencia artificial, y si de manera clara, contundente, efectiva, demostrable, en dicha relación jurídica existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, ahí existe la certeza jurídica, la certeza válida jurídicamente, seguridad jurídica en relación con la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co
para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de servicios educativos, de servicios de formación, de capacitación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial, en relación con la tecnología de inteligencia artificial, y para que conozcan nuestro blog donde comunicamos contenido sobre los principios jurídicos, los principios del derecho, los principios generales del derecho, el fundamento jurídico, el fundamento del derecho, el deber ser jurídico, los principios del derecho en relación con la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien. Un fraternal saludo.